¿no es cierto?, poner todo nuestro ser, todo lo que somos en alabar al Señor y en también ser expuestos a la palabra de Dios. Permítanme comenzar orando al Señor y ya partimos con el estudio de la mañana de hoy. Dios eterno, Padre celestial, en esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos se reúne en este lugar. Padre celestial, con el deseo de adorar, de alabar, Señor, de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre bendito, gracias porque nos das esta oportunidad de poder reunirnos, de estar juntos, de vernos, Señor, y de juntos alabar tu precioso nombre. Por favor, bendícenos, Señor. Queremos tu presencia en este lugar, Dios mío. No queremos despliegues humanos, Dios mío, sino que solamente tu obra en medio nuestro, que todo lo que hagamos sea en honor a ti, que tú seas la persona más importante en este lugar. Padre celestial, bendice a cada uno. Tú sabes cómo hemos llegado, Señor. Quizás en este momento estamos con los pensamientos en otros lugares, en otras situaciones, pero por favor guíanos. Guía nuestro corazón a lo que vamos a hacer en esta mañana. Guía nuestro corazón a disponernos, a aprender, a recibir tu preciosa palabra. Como veíamos la semana pasada, Dios mío, que nosotros seamos esa buena tierra donde la semilla es sembrada, ese corazón que retiene, que escucha, Señor, que desea aprender, que tiene oídos para oír. Padre celestial, bendice a tu pueblo en esta mañana con tu palabra y con tu presencia en este lugar. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos entonces hoy día en la cuarta semana de esta serie de estudios en donde estamos de alguna manera conmemorando, recordando lo que se celebra en este mes para el pueblo evangélico, la Reforma Protestante. Y yo espero que ya hacia la cuarta semana usted, ¿no es cierto?, haya podido ya retener algunas cosas, ¿no es cierto?, algunos acontecimientos, algunas enseñanzas. Quizás para algunos esto ha sido muy nuevo, nunca habían visto esto antes, quizás otros ya tenían un buen bagaje, ¿no es cierto?, y quizás han recordado algunas cosas, pero lo importante es que, ¿no es cierto?, vamos también extrayendo enseñanzas de todo lo que estamos viendo, porque como hemos dicho, esto también es parte de nuestra historia. Ya decíamos el primer domingo, esta iglesia no apareció de la nada, ¿no es cierto?, como grupo de creyentes, no estamos en el aire, sino que somos el fruto y hemos recibido la herencia de otros creyentes que han servido al Señor antes que nosotros y que también de alguna u otra manera de ellos nosotros hemos recibido tanto herencia doctrinal como también la herencia de la historia, ¿no es cierto? Decíamos, para nosotros hoy día es tan normal abrir una Biblia, leerla, pero como hemos visto por un larguísimo tiempo, las personas y los creyentes no tenían esa oportunidad de tener acceso a una Biblia, de leerla en su propio idioma, y en los desarrollos de la historia, ¿no es cierto?, fueron también hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, quienes aún muchos de ellos dando su vida por aquello, hoy día nosotros podemos tener la oportunidad de acceder a una Biblia, de acceder a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y de eso también estamos agradecidos, ¿ya? Así que vamos a continuar esta semana un poquito recordando lo que hemos visto. La primera semana estuvimos viendo lo que se conoce como la pre-reforma, ¿no es cierto?, cómo el mundo se fue preparando para un Martín Lutero, para un Juan Calvino, pero antes de ello hubieron precursores, ¿no es cierto?, precursores que también de alguna u otra manera, más cerca o más lejos, pero levantaron la bandera del Evangelio, de la buena doctrina, ¿no es cierto?, proclamaron, ¿no es cierto?, y reclamaron también acerca de abusos que estaba cometiendo la iglesia oficial en su tiempo, y cómo todo eso se fue preparando para el siglo XVI, para que ahora sí allí se pudiera dar esta reforma. Luego estuvimos mirando la Reforma Protestante en sí, los acontecimientos, ¿no es cierto?, Martín Lutero y todo lo que sucedió en el contexto de la Reforma Protestante. La semana pasada estuvimos mirando algunos aspectos doctrinales de la Reforma, cuáles fueron las controversias entre reformadores y entre católicos, ¿no es cierto?, particularmente la cuestión de la autoridad, como así también la doctrina de la justificación por la fe versus la salvación por obras. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a avanzar en el tiempo, ¿no es cierto?, vamos a salir de Europa y vamos a salir del siglo XVI
y nos vamos a concentrar en Chile, ya en nuestro país. Hoy día vamos a ver una breve historia, ¿no es cierto? Un breve repaso, una breve mirada de la historia de los evangélicos en Chile. Ya sabemos lo que pasó en Europa, pero ahora nos preguntamos cómo fue, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que estas ideas, cómo fue que las ideas del evangelio llegaron a nuestro país? ¿Ya? ¿Cómo fue que penetraron en nuestro país y que hoy día, ¿no es cierto?, en nuestro país exista una minoría evangélica no menor, ¿ya? Como veremos al final de esta presentación, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, el último censo la última información que tenemos acerca de esto, hoy día en Chile hay aproximadamente entre un 18 y ya probable un poquito más de evangélicos en Chile, un 18% de la población. Estamos hablando de una minoría, pero una minoría importante. Estamos hablando de más de 3 millones de ciudadanos que se considera evangélicos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Cómo ingresaron, cómo llegaron y cómo se fueron desarrollando las ideas de la reforma, las ideas de lo evangélico a nuestro país? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ya obviamente un vuelo de pájaro, una mirada amplia, pero la idea es que usted hoy día, después de este estudio, sepa cómo fue que el evangelio llegó a Chile. ¿Ya? Bien. De peregrinos a ciudadanos, ¿no es cierto? Usted después va a entender este título, en realidad no es una creación mía, es el título de un libro de un teólogo chileno, Juan Vergara, ¿no es cierto?, que escribe un libro bien grandote y le pone este título, De peregrinos a ciudadanos, ¿no es cierto? Un breve panorama histórico del protestantismo en Chile. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Avanzamos? Bueno, en realidad nos vamos a quedar solamente con el punto 1, ¿ya? Para ser muy transparente, pensé que hoy era el último domingo del mes, pero el próximo domingo es justamente el 31 de octubre, ya justamente en la fecha ya que celebramos, por lo tanto vamos a tener un estudio más en la escuela dominical. Ya la próxima semana vamos a estar mirando básicamente la historia de los bautistas y cuáles son las particularidades del mundo bautista. Por lo tanto, el punto 2 lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? La reflexión final de estos estudios lo vamos a dejar para la próxima semana. Y hoy día solamente nos vamos a centrar en el punto 1, un breve panorama de la historia de los evangélicos en Chile. Bien, avanzamos entonces. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza todo esto? Y lo primero que tenemos que decir cuando pensamos en el arribo de la reforma protestante o de las ideas evangélicas a nuestro país, lo primero que tenemos que decir es que evidentemente hubieron muchas dificultades, ¿ya? Muchos obstáculos para que las ideas de la reforma, para que las ideas del evangelio entraran, bueno, no solamente a nuestro país, sino que a nuestra América Latina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Justamente si conectamos con lo que hemos visto en esta serie de estudios, ¿usted se recuerda cómo se configuró el mapa de la reforma del siglo XVI en cuanto a la aceptación de la reforma? Podríamos decir que algunas partes del centro de Europa, ¿no es cierto?, pero especialmente el norte de Europa, aceptaron la reforma protestante, con sus particularidades, ¿no es cierto? Alemania, Suiza, Inglaterra, los países escandinavos, ellos se volvieron a la causa de la reforma. En cambio, el sur de Europa, especialmente los países de Italia y España, se mantuvieron fieles a la causa católica, fieles al Papa de Roma, especialmente España, que se transformó en un bastión del catolicismo en Europa. ¿Ya? Allí recordamos un poquito lo que se conocen como los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Ellos se transformaron y el Papa los declaró defensores de la causa católica en toda Europa. Ahora, como usted sabe, ¿no es cierto?, nuestra América Latina, Centroamérica y Suramérica fueron conquistados justamente por los españoles y por los españoles católicos, los españoles de la Contrarreforma. Por lo tanto, para ellos
fue extremadamente importante evangelizar a los indígenas y a los pueblos que estaban conquistando, ¿no es cierto? Porque ellos también estaban viviendo este contexto de la Reforma. No se olviden que Cristóbal Colón llega a las costas de América en el año 1492, la Reforma se produce en 1517, por lo tanto la conquista de América se da en el contexto también de Reforma y Contrarreforma. Por lo tanto, el tema religioso y la evangelización de los nuevos conquistados es muy importante para la corona de España, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que nuestra América Latina, desde el comienzo, desde el descubrimiento, desde la conquista, el catolicismo romano fue impuesto a fuego y espada en estos territorios. Eso fue provocando que en la conformación de las naciones latinoamericanas, nuestro país, el Perú, ¿no es cierto?, Argentina, fueran desarrollándose como naciones y países muy católicos, por una cuestión muy evidente, ¿no es cierto?, porque España estaba muy decidida a implantar el catolicismo. ¿Daniel? Sí, digamos, solo un aporte, cuando hablamos de evangelizar en ese contexto, es como obligar a los pueblos presentes por la fuerza. Correcto. A los ritos religiosos. Correcto, exactamente, ¿no es cierto? Por eso decimos, ¿no es cierto?, se habla mucho de la espada y la cruz, ¿no es cierto?, una imposición por también este contexto de reforma contra reforma. Bueno, entonces, nuestros países de la América Latina nacen a la vida, ¿no es cierto?, se desarrollan en los periodos coloniales de los países como sociedades muy católicas, obviamente por ser conquistados por católicos, y porque también la Iglesia Católica ejerce, por cuanto tiene la potestad de ser la potencia que está colonizando en estos territorios, ejerce la autoridad y un férreo monopolio religioso en estas sociedades que posteriormente se transformarían en países. Y todos los países de la América Latina, desde México, ¿no es cierto?, hacia el sur, nacen a la vida independiente como países fuertemente católicos. ¿Ya? Todos los países de la América Latina, de México hacia el sur, en sus primeras constituciones, ¿no es cierto?, son países católicos, ¿no es cierto?, porque obviamente ya a esa altura habían varios siglos de la presencia de España y del catolicismo romano en este territorio. Una de las formas como la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, cuidó de que por ningún motivo penetraran las ideas de la Reforma en estos territorios, como sí estaba sucediendo en Europa, ¿no es cierto?, y en Europa ya prácticamente habían perdido el norte de Europa, fue a través del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Ya? El Tribunal de la Santa Inquisición se establece también en América Latina, tiene su sede en Lima para el lado sur del continente, ¿no es cierto?, y la Inquisición de Lima también afecta a Chile. Por lo tanto, ese era el tribunal que se preocupaba de que por ningún lado, ¿no es cierto?, entraran ideas que no fueran las ideas de la Iglesia Católica en estos territorios, ¿ya? Hay algunos atisbos que hoy día sabemos de ideas de la Reforma en la época colonial, ¿ya? Pero son muy menores y son muy poco conocidos porque evidentemente la Iglesia Católica controla absolutamente todo, ¿ya? Pero podríamos decir que casi prácticamente en la colonia, y ahora pensando un poquito más en nuestro país, no hay, desarrollos importantes o acontecimientos importantes que tengan que ver con las ideas de la Reforma en nuestro país, aunque hoy día algunos historiadores van a decir que hay algunas cosas por ahí, pero en realidad nada importante por el férreo control de la Iglesia Católica. Por otro lado, algunas denominaciones en Europa, especialmente las denominaciones más cercanas al mundo católico, y aquí estoy pensando específicamente en la Iglesia Anglicana, que es la iglesia oficial de Inglaterra, ¿no es cierto?, que tenía mucha influencia en Europa, se tardó mucho en entender que América Latina católica necesitaba ser evangelizada, ¿ya? Ellos, como son o en sus orígenes fueron una denominación cercana al catolicismo, para ellos ya
América Latina había sido evangelizada, ¿ya? Posteriormente entienden que efectivamente tiene que llegar el Evangelio a estas tierras, ¿no es cierto? Pero por mucho tiempo no se desarrollaron misiones o no se pensó tanto en América Latina porque se tardó en reconocer que estos territorios, aunque eran católicos, evidentemente necesitaban el Evangelio, ¿ya? Entonces, por todos estos factores y especialmente por el férreo control de la Iglesia Católica en estos territorios, fue que fue muy, pero muy difícil para las ideas de la Reforma penetrar en nuestro país. Creo que yo tenía una prerrogativa por estar acá, así que la voy a utilizar. No me había acordado, perdón, porque ahogo un poquito hablar mucho ahí con la mascarilla. Ya, bien, avanzamos entonces. Bueno, avanzamos en el tiempo. Ahora nos centramos en Chile. Ya vamos a centrarnos en Chile, ¿no es cierto? La llegada del protestantismo a Chile en los inicios de la República. Ya ahora vamos a la independencia de Chile. ¿Qué tenemos en el periodo de la independencia de Chile? Ya comenzando desde 1810 hacia el final del gobierno de Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Por allá por 1823. ¿Qué tenemos durante todos esos años? En primer lugar, es interesante mencionar que la gran mayoría de los líderes independentistas, tanto en Chile como en otros países de América Latina, si bien es cierto son católicos de formación, ¿no es cierto?, pero tienen una simpatía hacia las ideas del protestantismo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué esta simpatía o por qué esta buena relación con las ideas protestantes? Porque tienen una causa común. Como estos son líderes independentistas y quieren romper con el yugo de la corona española, es básicamente lo mismo que quiere el protestantismo, ¿no es cierto? El protestantismo quiere hacer retroceder la influencia del catolicismo en los países y en este sentido los une un objetivo común. Y esa unión se va a dar básicamente por todo el siglo XIX. Vamos a ver un poquito más adelante que los evangélicos se unieron también a grupos políticos o partidos políticos que eran anticlericales, es decir, que querían menos de la influencia de la Iglesia Católica en la cultura. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, algunos registros de la historia de la simpatía de algunos líderes o próceres independentistas por las ideas protestantes. Muy interesante es el caso de don José Miguel Carrera y de un norteamericano que se llamó Joel Robert Poinsett. Y aquí, bueno, quiero para que no se me vaya como el dato específico, quiero compartir algo con ustedes porque esto es súper importante o interesante. Más que importante, a lo mejor no provocó tanto en la historia, pero es un dato muy interesante para entender un poquito esta lógica del protestantismo y la llegada a nuestro país. Bueno, ¿quién fue don Joel Robert Poinsett? Fue un agente especial enviado por los Estados Unidos a los países de América Latina y él se movió básicamente entre Argentina y Chile. Poinsett fue el primer protestante preeminente o reconocido en llegar a Chile, el primer evangélico. Él llega en 1810, en el año de la primera Junta Nacional de Gobierno. Justamente en este año, en 1810, es comisionado por el presidente de la joven nación norteamericana. Estados Unidos no hace tantos años que era un país independiente, pero ya era un país, ¿no es cierto?, independiente de la corona inglesa, y fue enviado por el presidente James Madison como agente especial para Sudamérica, ¿no es cierto?, permaneciendo entre Santiago y Buenos Aires, como hemos dicho, donde participó activamente en el proceso de independencia. Ahí tenemos un protestante, un evangélico, participando activamente en el proceso de independencia de Chile. Mire, en 1812 se transformó en el primer cónsul de Estados Unidos en Chile. Poinsett tuvo una fuerte influencia en el gobierno revolucionario, pero gobierno de don José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, en 1812, siendo comisionado por don José Miguel Carrera para participar en el primer proyecto de la primera constitución de la naciente nación chilena. Entonces, este protestante, este evangélico, participó en la redacción de la primera constitución de nuestro país. El protestantismo de Joel Robert Poinsett quedó de manifiesto al presentar el 11 de julio de 1812 un proyecto de constitución política
documento que postulaba en el artículo relativo a la religión y donde decía que la religión del Estado de Chile será apostólica y católica. ¿Qué le llama la atención con esa definición? No dice romana. Y eso, ¿no es cierto?, daba como, habría un poquito... Recuerden que estamos hablando de naciones católicas, ¿no es cierto?, donde otras expresiones digamos, de fe eran totalmente prohibidas y ni siquiera se pensaba en eso. Pero aquí, ¿no es cierto?, tras la influencia de un evangélico que llega de Estados Unidos, tenemos, ¿no es cierto?, un pequeño espacio que se abre para la realización de otros cultos en la naciente República de Chile. Entonces, en esta Constitución de Carrera se omite la palabra romana y eso los historiadores dicen que es gracias a la influencia de este protestante. Mire, la influencia de Joel Robert Poinsett llegó a tal grado que aconsejó en la creación del escudo patrio, de la patria vieja, ¿no es cierto? Usted sabe, patria vieja, patria nueva, en el cual el cónsul demostró su influjo calvinista. Poinsett era un hombre reformado, pues se coloca en el escudo de la patria vieja la inscripción de fe de los protestantes ginebrinos, ¿no es cierto? Esta bien conocida, posta tenebras lux, después de las tinieblas, luz. Y ese es un lema de los protestantes en Suiza, ¿no es cierto?, liderados por Juan Calvino, y Poinsett logra que se coloque esa frase en el primer escudo de la patria vieja. Interesante dato. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, otro dato importante, por ejemplo, en el gobierno de O'Higgins se permitió en Valparaíso el primer cementerio para disidentes. ¿Ya? Eso se produjo en el gobierno de O'Higgins, algo que fue pero muy criticado por la jerarquía católica, pero O'Higgins, ¿no es cierto?, permite un pequeño cementerio en la ciudad de Valparaíso para la gente de fe no católica. ¿Ya? Eso también habla un poquito de esta simpatía de los líderes que, si bien es cierto, eran católicos, pero también consideran en algunas cosas la fe protestante. Bien, la independencia del dominio español abre las puertas de Chile al comercio y a la diplomacia con los Estados Unidos y los países del norte de Europa. En un sentido general, ¿cómo llegan las ideas de la reforma a Chile y en general a América Latina? Cuando los países de América Latina y Chile consiguen su independencia de la corona española, evidentemente se abren las fronteras y Chile comienza a tener relaciones diplomáticas y comerciales con otros países del mundo, especialmente con los países del norte de Europa y con los Estados Unidos de Norteamérica. Y es en ese contexto que por razones educacionales, diplomáticas y comerciales, evangélicos comienzan a llegar a nuestras costas, a nuestro país, especialmente a Valparaíso. Llega un punto, ¿no es cierto?, en donde se cree hoy día que en los primeros años de independencia, cerca de un 30% de la población de Valparaíso está compuesto por extranjeros y muchos de esos extranjeros protestantes que provenían de Alemania, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Entonces ahí ya usted tiene un primer atisbo de evangélicos llegando a Chile, quizás con otros fines, pero de alguna u otra manera ya hablando acerca de su fe. En ese contexto tenemos un caso también muy interesante que es el del educador y pastor bautista, ¿no es cierto?, pastor escocés, don Diego Thompson. ¿Ya? Thompson es traído por el gobierno de O'Higgins, ¿no es cierto?, con fines educacionales. Thompson tiene un muy famoso método en esa época que se llamaba el método educacional lancasteriano, ¿no es cierto?, en donde básicamente consistía en que los estudiantes aventajados de una clase enseñaran a los menos aventajados. Y don Diego Thompson, quien es pastor bautista, pero que también es miembro de la Sociedad Bíblica Británica, ¿no es cierto?, viene a varios países de América Latina, está un tiempo en Chile, ¿no es cierto?, empleado por el gobierno de O'Higgins, hace su trabajo, ¿no es cierto?, educacional, pero al mismo tiempo él es colportor. ¿Qué era un colportor? Era, llamémosle así, como entre comillas, un traficante de Biblias, ¿ya?, ¿no es cierto? Él llevaba en realidad, en su método lancasteriano, él enseñaba a leer con la Biblia.
don Diego Thompson, y también como colportor, ¿no es cierto?, él repartía Biblias o vendía Biblias a bajo precio por todos los lugares que él iba, y él estuvo algunos años en Chile. Entonces, cuando usted vea por ahí, cuando lea alguna historia de la Iglesia Evangélica en Chile, sí o sí se va a encontrar con el caso de don Diego Thompson como el primer evangélico, ¿no es cierto?, en Chile en los años de la independencia, que comienza de alguna u otra manera a hacer misiones repartiendo la Biblia y enseñando a leer con la Biblia. Bien, un poquito ya luego tenemos otro punto importante, ¿no es cierto?, que por ahí es como un poquito olvidado y tiene que ver con las misiones de la Iglesia anglicana, ¿ya? Como los anglicanos tenían esta idea que los católicos latinoamericanos no necesitaban ser evangelizados, ellos fueron a los indígenas que todavía quedaban en los países latinoamericanos, que eran muchos, y tenemos un caso de una misión anglicana a los mapuches en nuestro país, ya lideradas por un misionero anglicano que se llamó Allan Gardiner, ¿ya? Su historia es bastante triste, ya están los diarios, él ha dejado algunas cosas y es bastante triste. Él recorre varias partes de nuestro país, él va a los indígenas y desde el punto de vista numérico él tiene muy poco éxito, podríamos decir, y él finalmente muere en unas condiciones no muy buenas en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Chile, ¿ya? Pero él y junto a otro grupo de anglicanos, ¿no es cierto?, estuvo algunos años predicando a los mapuches, ya se dirigió a los pueblos indígenas. Bien, avanzamos. Bien, ¿qué sucede durante el siglo XIX? Ya cuando hablamos del siglo XIX hablamos de los años 1800, ¿no es cierto?, hasta el 1900. Bueno, ya teniendo en cuenta como estos acontecimientos por aquí y por allá de la época de la independencia, ya con el correr de los años, el mundo protestante ahora sí tiene una llegada un poquito más contundente a nuestro país. En el año 1845 llega a Chile el pastor y educador presbiteriano David Trumbull y con él la iglesia presbiteriana, ¿ya? Durante esos años también ya antes de Trumbull habían llegado, bueno, grupos de anglicanos, ¿no es cierto?, y también grupos de luteranos, ¿ya?, que en el contexto, ¿no es cierto?, que durante el siglo XIX el gobierno de Chile continuamente le hace invitaciones a estos países para que vengan, ¿no es cierto?, a situarse en nuestro país, para que vengan a instaurar sus negocios, y en ese contexto van llegando los primeros grupos protestantes, ¿ya? Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX, tanto anglicanos como luteranos, como grupos, ¿no es cierto?, ya se encuentran en nuestro país. Todavía no con fines evangelísticos, ¿no es cierto? Ellos vienen con otros fines, pero sí ya, por ejemplo, ellos de alguna u otra manera van realizando reuniones privadas, ¿no es cierto?, en el idioma, en inglés, en alemán, pero ya hay una presencia de grupos protestantes en la primera parte del siglo XIX. Y en 1845 llega a Chile el pastor y educador, ¿no es cierto?, y en realidad un hombre muy intelectual, David Trumbull. Trumbull, como decía, ¿no es cierto?, el caso de él también es tan como importante y es tan icónico como el de Diego Thompson. Usted no va a encontrar una historia de los evangélicos en Chile que no aparezca Thompson y que no aparezca Trumbull. Ya más adelante veremos a Canut de Bon, ¿no es cierto? Son personajes icónicos de la historia de los evangélicos en Chile y don David Trumbull es uno de ellos. Entonces, dediquémosle un minuto. ¿Quién era don David Trumbull? Entonces, David Trumbull es un pastor, educador, es periodista, es político, es un hombre muy, muy preparado, educado en la prestigiosa Universidad de Yale en los Estados Unidos. Asilándose en su fuero de extranjero, el 5 de septiembre de 1847 crea la Union Church. Esta iglesia estaba compuesta en su mayoría de extranjeros de habla inglesa, ¿no es cierto?, y extranjeros avecindados en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? En ese mismo año, la Union Church, ¿no es cierto?, esta iglesia que había fundado David Trumbull, presbiteriana, compró un predio en la calle José Tomás Ramos de Valparaíso, que se convertiría en el primer templo evangélico protestante de las costas del Océano Pacífico de México hacia el sur, ¿ya? El primer templo protestante
de la historia está en Chile, en Valparaíso, ¿no es cierto?, fundado por los presbiterianos, liderado por don David Trumbull. Ya hoy esa iglesia es un monumento nacional. Trumbull fue también un destacado activista político que se unió a otros partidos y grupos que durante el siglo XIX se denominan anticlericalistas. Hablamos de partidos políticos liberales y también, muy importante, el Partido Radical, que todavía existe en nuestros días. Entonces, el objetivo de esto era retroceder el poder y el dominio de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. En este contexto, ¿no es cierto?, es que en el año 1865 se logra una reforma religiosa, estos grupos logran una reforma religiosa, también don David Trumbull, que permitió la práctica legal de cultos no evangélicos. Esa fue la primera gran conquista de esta fuerza anticatólica que se estaba desarrollando en nuestro país, que estaba compuesta por partidos políticos, pero también por algunos protestantes, como es el caso de don David Trumbull. Y más tarde, en 1883, en el contexto de las famosas y denominadas leyes laicas, ¿no es cierto?, se aprueba la ley de cementerios laicos y de matrimonio civil. Esas son conquistas, mirándolo desde el punto de vista político, de lo que se conoce como la ideología liberal, que, bueno, durante el siglo XIX en todo el mundo hay una pugna entre conservadurismo y liberalismo, ¿no es cierto? En ese caso el protestantismo se une a las ideas liberales, ya que el protestantismo busca espacios legales dentro de las repúblicas latinoamericanas y en ese contexto se une a estos grupos políticos. En Chile esto se da de mayor manera, como digo, en la década de 1880 bajo los gobiernos de Federico Santamaría, por ejemplo, donde se establecen las denominadas leyes laicas. ¿Y qué son estas leyes? Antes de estas leyes, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene el total dominio del registro civil, por ejemplo, de los cementerios. Ahí hay una historia algo triste y muy negra, ¿no es cierto? Las faldas orientales del Cerro Santa Lucía fue el vertedero, fue el basural donde muchos cadáveres de evangélicos fueron tirados durante comienzos del siglo XIX porque no tenían derecho a los cementerios católicos, ¿ya? A los cementerios, porque los cementerios eran administrados por la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, en ese caso, la gran mayoría extranjeros, ¿no es cierto?, no tenían derecho a ser entrados en esos cementerios, por lo tanto, muchos de ellos se les deja en este vertedero, en las faldas del Cerro Santa Lucía. Pero es en esta época, finales del siglo XIX, donde se conquistan, ¿no es cierto?, estos logros políticos y ya hablamos de un registro civil, ya no patentado por la Iglesia Católica, y de cementerios laicos, en donde también ahora ya pueden los protestantes o los de fe no católica pueden ser dejados en ese lugar. En el año 1869, Trumbull construye la denominada, o que le llamó escuela popular, ¿no es cierto? Obviamente no tiene las connotaciones que ese concepto tiene hoy día, ¿no es cierto? Sino que está más bien, ese nombre tiene que ver con atender a los niños, ¿no es cierto?, más vulnerables. Hoy ese colegio todavía existe, hoy es el Colegio Presbiteriano David Trumbull, que fue la primera escuela evangélica de Chile, año 1869, y una de las más antiguas de América Latina. Debido a su incansable lucha por las ideas protestantes y liberales, ideas que permitieran el reconocimiento legal de los evangélicos de su tiempo y la libertad de culto y enseñanza, en medio de una sociedad rígidamente católica, fíjese, el Senado de la época otorga la nacionalidad por gracia a don David Trumbull. Es más, a su muerte, el 1 de febrero de 1889, en los Estados Unidos, el Congreso chileno hace un minuto de silencio en honor a don David Trumbull. Su hijo, don Ricardo Trumbull, algunos años después, se transformaría en el primer diputado evangélico en la historia de la República de Chile. ¿Avanzamos? No, nos quedamos ahí todavía, no avanzamos.
Bueno, algunos otros datos durante el siglo XIX. En 1850 llegan los primeros colonos alemanes, ya no grupos que llegan, sino que ahora ya personas que vienen directamente a colonizar, ¿no es cierto?, en Valdivia y en sus alrededores. Y en 1852 llegan a Chile también los pastores luteranos para atender cultos, Friedrich Heinz y Karl Manz. En 1871, fíjese, en 1871 es ordenado el primer pastor evangélico nacido en Chile, don Manuel Ibáñez Guzmán, también un pastor presbiteriano, ¿ya? Y hacia 1876, don Juan Canut de Bon, otro presbiteriano en ese tiempo, en un comienzo, Canut de Bon era un jesuita, ¿ya? Y se convierte a Cristo a través de la iglesia presbiteriana, ¿no es cierto? En ese tiempo, Canut de Bon nos hace famosos, ¿no es cierto? Y nos da un apellido que hasta el día de hoy perdura, por su apasionada predicación en la vía pública. ¿Por qué es importante don Canut de Bon en la historia de los evangélicos? Porque fue el primero que predicó abiertamente en la vía pública, en las plazas, y según los reportes históricos, era muy apasionado para predicar, ¿ya? Entonces, él fue molesto, ¿ya? Molesto para la sociedad ultracatólica de la época, ¿no es cierto? Y posteriormente se llama y se engloba a todos los evangélicos como los canutos, ¿no es cierto? Ya que este hermano Canut de Bon era muy efusivo y era muy, digamos, su predicación era muy incendiaria para la época, ya era un predicador que denunciaba también al clero católico. Tuvo problemas con la iglesia presbiteriana, justamente la iglesia presbiteriana no quería ser tan enemiga como de los católicos, quería mantener sus relaciones. Canut de Bon era una piedra del zapato. Él se retira de la iglesia y pasa a formar parte de las filas de la iglesia metodista, que ya a finales del siglo XIX ya se encontraba en nuestro país, ¿ya? ¿Avanzamos? Bueno, así como para redondear el siglo XIX, ¿cuáles fueron las vías de ingreso de las primeras iglesias protestantes a Chile? Bueno, en primer lugar, el protestantismo ya se establece en Chile a través de grupos de inmigrantes, ¿no es cierto?, para colonizar el sur de Chile. Esto desde la mitad del siglo XIX en adelante. Primeramente llegan ingleses, alemanes, ¿no es cierto?, pero luego van llegando las distintas iglesias protestantes, no solo las iglesias históricas de la Reforma. Cuando hablamos de iglesias históricas de la Reforma hablamos de luteranos, ¿no es cierto?, hablamos de anglicanos y hablamos de presbiterianos, que serían las iglesias históricas que surgen en la Reforma protestante. Pero luego comienzan a llegar a Chile iglesias, podríamos decir, de la Segunda Reforma o derivadas de estas iglesias históricas. En este caso tenemos la llegada en 1878 de la iglesia metodista, ¿no es cierto? Tenemos la llegada de la Alianza Cristiana y Misionera en 1897 y recién en 1908, ya a comienzos del siglo XX, con un pastor escocés que se llamó William MacDonald o Guillermo MacDonald, llega a Chile, al sur de Chile, al pueblo de Cajón, la iglesia bautista. ¿Ya? La iglesia bautista es una de las últimas denominaciones, digamos, de la Segunda Reforma en llegar a nuestro país. En una primera instancia trabajó en conjunto con pastores de la Alianza Misionera y ya luego por temas doctrinales se separan. ¿Avanzamos? Bueno, aquí quiero contar para ustedes algunas citas de algunos estudiosos chilenos acerca del tema. Por ejemplo, el profesor de historia Oliver Urbina señala: la conformidad a la legalidad del movimiento evangélico provino de la Ley de Libertad de Culto, el 27 de julio de 1865, bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que otorgó más formalidad a los disidentes. Antes de 1865 eran prácticamente perseguidos por la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica no daba espacios para cultos que no fueran católicos, pero recién del año 1865, con esta ley de culto, es donde ya los grupos evangélicos pueden realizar sus reuniones al menos con mayor libertad, ¿no es cierto? Desde entonces existieron legítimamente para el Estado chileno, ¿ya? Es
un evento a partir del cual los evangélicos cobran un protagonismo inesperado en la historia nacional. Bajo la influencia política de luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas y bautistas, la sociedad chilena logra que a partir de 1883 se promulguen las llamadas leyes laicas durante el gobierno de Domingo Santa María. Para la Guerra Civil de 1891, los evangélicos habían elegido ya a dos prominentes representantes en el Congreso, Víctor Cornet y Ricardo Trumbull, en bandos opuestos. ¿Ya? Entonces, algunos datos del desarrollo protestante en el siglo XIX. ¿Avanzamos? ¿Qué dice un reconocido historiador presbiteriano de nuestro país que falleció en el año 2017, don Juan Weril? Él dice, la fe reformada llegó en oleadas y la doctrina evangélica protestante se asentó paulatinamente en el territorio nacional, pese a la férrea persecución que enfrentó de las autoridades españolas y la Inquisición. ¿Avanzamos? Don Maximiliano Salinas, otro importante historiador de la Iglesia en Chile, él dice en uno de sus libros, en la historia del pueblo de Dios en Chile, dice, en general, estas iglesias, las iglesias protestantes históricas, se asentaron en la emergente burguesía urbana y la también naciente clase media. Esto es súper interesante para lo que vamos a ver a continuación. Ponga atención. Entonces, don Maximiliano Salinas dice que en realidad las iglesias protestantes se asientan o se ubican, ¿no es cierto?, con la naciente burguesía urbana, con los grupos, con los nacientes grupos de clase media, ¿ya? En el campo y en la ciudad, y también muy especialmente entre los colonizadores extranjeros. Salvo la obra entre mapuches de los anglicanos y alguna otra excepción, las escuelas o colegios fundados por la Iglesia protestante no estaban concebidas tanto como un servicio a los pobres, sino orientados a la formación de intelectuales que conformaban la inteligencia que promovía la formación del moderno Estado liberal en Chile y que había simpatizado con el protestantismo como su aliado. ¿Qué está diciendo este historiador? Los grupos protestantes en su comienzo o en general durante el siglo XIX no llegan a Chile muy decididos a la evangelización de los nacionales. Su propósito más bien tiene que ver con el cambio cultural. Por eso que todos los grupos protestantes que llegan a Chile, lo primero que hacen es fundar colegios. Porque ellos están interesados, antes, podríamos decir, de lanzarse a la evangelización de los nacionales, a, de alguna manera, provocar un cambio cultural en la férrea cultura católica dominante en Chile. Por lo tanto, su estrategia, en una primera instancia, tiene que ver más bien con un cambio de cultura en las naciones latinoamericanas, más que con la evangelización directa sobre, en este caso, los chilenos. ¿Avanzamos? Bien, ¿qué tenemos a comienzos del siglo XX? ¿Ya? Comienzo del siglo XX en Chile. Bueno, tenemos que decir, las iglesias protestantes históricas, anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas, etc., no logran llegar con su mensaje a las grandes masas marginales de la sociedad chilena. Recuerde usted que a comienzos del siglo XX hay una crisis en Chile, ¿no es cierto? Una crisis, digamos, una crisis de pobreza, una crisis de marginalidad. Hay importantes movimientos de población a causa del trabajo, por ejemplo, de las minas salitreras en el norte, y van llegando grandes multitudes de personas que vienen del campo y que comienzan a llegar en una avalancha hacia las ciudades. Como las ciudades no tienen la capacidad de recibir a esta avalancha de migrantes del campo, ¿qué es lo que hacen? La comienzan a ubicar en las partes marginales de las ciudades, y allí se forman estas bien conocidas las callampas, ¿no es cierto?, que son grandes hileras de población que se ubican en los costados de los ríos, de los ferrocarriles, y que van, ¿no es cierto?, se ubican en los márgenes de las nacientes ciudades chilenas como Santiago, Valparaíso y Concepción, pero que no pueden albergar a toda esta población, y se van produciendo en Chile grandes multitudes de pobreza. Ya hay una crisis.
Es este el tiempo de todo este movimiento obrero, ¿no es cierto?, cuando llegan las ideas comunistas y socialistas a Chile, ¿no es cierto?, es el tiempo del nacimiento del Partido Comunista, del Partido Socialista, porque hacen causa, ¿no es cierto?, con estas grandes masas de pobres que están por todos lados en Chile. Bueno, las iglesias protestantes no penetran en este grupo de pobres, llamémoslo así, o de los más marginados de la sociedad, por lo que hemos dicho hace un minuto. Entonces, ¿qué sucede entre el año 1909 y 1910? Me quedan 5 minutos, por lo tanto voy a pasar muy rápido sobre esto. Sería interesante ahondar un poquito más, pero voy a ser muy breve. En el año 1909 se produce un cisma al interior de la Iglesia Metodista Episcopal en la ciudad de Valparaíso. ¿Ya? La Iglesia Metodista Episcopal es una iglesia norteamericana, ¿no es cierto?, que en esos años está siendo pastoreada por un pastor llamado Willis Collins Hoover. ¿Ya? El pastor Hoover, pastor norteamericano que había estado antes en Iquique y que es trasladado a Valparaíso, ¿no es cierto?, siendo él pastor de la Iglesia Metodista Episcopal. Durante los comienzos de los 1900, en primer lugar ellos comienzan a recibir noticias de algunas cosas que estaban pasando en algunas partes del mundo, ¿ya? Como por ejemplo en la India, en un hogar de niñas, en Escocia, en Estados Unidos, la famosa calle Azusa en Los Ángeles, ¿no es cierto?, se estaban produciendo lo que se denominaron como avivamientos pentecostales. ¿Ya? Grupos dentro de iglesias estaban teniendo ciertas experiencias emocionales, ¿no es cierto?, visiones según lo que ellos reportaban, hablar en lenguas y muchas cosas como esas. Entonces esas noticias van llegando a esta iglesia y durante estos años, ¿no es cierto?, algunos hermanos, podríamos decir, fueron como aprendiendo con estas ideas. A tal punto que durante el 1909 un grupo muy reducido en esta iglesia evangélica comienza, ¿no es cierto?, con el permiso del pastor Hoover, comienzan como a orar, llamémoslo así, más decididamente en la búsqueda de estas experiencias que ellos estaban escuchando, que estaban sucediendo en otros lugares del mundo. Bueno, cuento corto, estas experiencias comienzan a suceder, ¿ya? Y en esta iglesia se reportan, ¿no es cierto?, estas manifestaciones muy emotivas, muy emocionales, ¿no es cierto?, lo que finalmente produce un quiebre entre las autoridades de la Iglesia Metodista Episcopal, que eran en su mayoría extranjeras, ¿no es cierto?, con este grupo a los cuales el pastor Hoover se les unió. ¿Ya? En este sentido, el pastor Hoover quiebra con sus propias autoridades episcopales y se une a este grupo que estaba teniendo estas experiencias y que quería un avivamiento o una reforma de lo que ellos estaban viviendo como iglesia hasta ese punto. Ellos salen de la Iglesia Metodista Episcopal, forman grupos de hermanos, digámoslo, sin la cobertura de una iglesia, pero ellos forman su propia iglesia. Y allí, en el año entre 1909 y 1910, tenemos el nacimiento de la primera iglesia evangélica pentecostal de América Latina, Valparaíso, en Chile. De Chile fue que el pentecostalismo fue a otras partes de América Latina, pero el pentecostalismo en esta parte del mundo es sui generis en Chile. ¿Ya? Y allí nace la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, que nace con grupos primeramente en Valparaíso, pero también en Santiago y en Concepción, ¿ya? Y esos grupos se unen y forman la primera iglesia metodista pentecostal. Bueno, ¿avanzamos? Algunas características del nuevo movimiento pentecostal. Bueno, todo esto nace con una búsqueda de renovación religiosa basados en Hechos capítulo 2, ¿no es cierto?, el día de Pentecostés, pero también en estos reportes que ellos estaban recibiendo, que estaba pasando en otros lugares del mundo. Como hemos dicho, ellos hacen una ruptura con el protestantismo histórico, ¿ya? Se origina una religiosidad que no era conocida en Chile, al menos en ese tiempo, ¿no es cierto? Se origina una religiosidad que da primacía
a la experiencia subjetiva de Dios, ¿ya? Experiencias sobrenaturales. Hay, bueno, el pastor Huber escribió un diario, ¿ya? Si alguien se interesa más por este tema, ahí está el reporte de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en esa iglesia y en ese tiempo, en donde muchos hermanos, ¿no es cierto?, contaban de cosas extraordinarias que ellos estaban viviendo. Evidentemente, en este momento no estoy haciendo un juicio si eso era verdadero o era falso. Solo estoy diciendo que eso es lo que nos dice la historia, ¿no es cierto?, que ellos reportaban experiencias sobrenaturales, visiones, sueños, ¿no es cierto?, movimientos del cuerpo, digamos, extraños que no se habían visto hasta ese momento. Por ejemplo, hay prensa que habla de eso, por ejemplo, el Mercurio, hay prensa de la época, evidentemente la prensa toma esto como una locura, ¿ya? Ellos hablan de histeria en la iglesia de Valparaíso, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante también desde el punto de vista histórico para estudiarlo. Ya, pero ¿cuál es la gracia de los pentecostales? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los hermanos pentecostales? ¿Y qué es lo que cambia absolutamente la historia de la iglesia evangélica en Chile? La iglesia pentecostal ya estableciéndose, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se dirige, cosa que no habían hecho las iglesias históricas hasta ese punto, dirige su predicación, porque hay algo importante ahí. La iglesia pentecostal es compuesta mayormente por chilenos, ¿ya? Una de las trabas que tenían también las iglesias históricas para penetrar en la población chilena era el idioma, ¿no es cierto? La mayoría de ellos eran extranjeros. Bueno, la iglesia pentecostal nace en su mayoría como grupos chilenos que a ese punto ya estaban en una iglesia histórica, pero salen y la mayoría de ellos son chilenos. Y ellos, ¿no es cierto?, dirigen su predicación justamente a estas grandes masas de población, ¿no es cierto?, urbanas, ¿no es cierto?, grandes masas de pobreza, y allí dirigen su predicación, y allí tienen, ¿no es cierto?, un gran éxito, ¿no es cierto? Muchos de aquella época se convierten, ¿no es cierto?, al cristianismo, ¿no es cierto?, en este caso de la fe pentecostal. Entonces, los pentecostales centran sus esfuerzos evangelísticos en los sectores populares y marginales de la sociedad chilena, y durante el siglo XX experimentan un crecimiento explosivo, ¿ya? Crece mucho la iglesia pentecostal durante el siglo XX, a tal punto que hoy día, según algunas estimaciones, aunque no hay un dato duro así, algunas estimaciones dicen de que 8 de cada 10 evangélicos en Chile son pentecostales. Avanzamos una más y ya sería nuestra última diapo, ¿no es cierto?, para concluir este tema. Los evangélicos o protestantes actualmente representan el 18% de la población chilena, según la encuesta nacional Bicentenario, ¿no es cierto?, hace algunos años que se dio, lo que representaría a más de 3 millones de evangélicos protestantes en el país mayores de 14 años. Una minoría, pero una minoría no menor, una minoría importante, a tal punto que antes de todos estos hechos políticos de los últimos años, si usted se acuerda, los candidatos políticos le daban harta importancia al mundo evangélico, ¿no es cierto? Harta importancia, iban a las iglesias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un grupo muy importante, ya digamos desde el punto de vista numérico. Se destaca el aporte de los evangélicos, esto desde una mirada un poquito más como país, ¿no es cierto?, una mirada más social. Se destaca el aporte de los evangélicos chilenos, en primer lugar en la obra espiritual, la obra de evangelización, pero también en la obra social, ¿ya?, en muchos lugares del país, especialmente en los sectores más vulnerables. Su aporte a la educación y también a la importante obra de evangelización, acompañamiento y reinserción en las cárceles de Chile. ¿Ya? Los evangélicos tienen una importante, digamos, acción educativa, ¿no es cierto? Hay un aporte importante de colegios o de centros educacionales evangélicos o de una línea evangélica. Hay incluso universidades con esa línea. Y también, ¿no es cierto?, se destacan mucho en el ámbito social por su presencia en la mayoría de las cárceles de nuestro país en un proceso de acompañamiento espiritual, reinserción laboral, ¿no es cierto?, en muchas de las cárceles de nuestro país.
Bien, hasta allí, ¿no es cierto? Hasta allí este vuelo de pájaro, ¿no es cierto? Este panorama de los evangélicos en Chile. Bueno, estamos un poquito pasaditos, pero no sé si hay alguna pregunta, algo que usted necesita hacer la pregunta y le gustaría compartirla, a ver si podemos decir algo al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que pueda hacer ya finalizando este tema? Sandrita, ¿sí? Con respecto cuando llegaron los primeros iglesias acá, estaban los presbiterianos, los luteranos, ¿Anglicanos? anglicanos. Sí. Pero ellos todos tenían, pues se dividían en tres. Entonces, pero ellos tenían la base de doctrina sana, los tres grupos, o se diferenciaban en su predicación del... Bueno, son iglesias que son de la Reforma. Por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia que conformaron los seguidores como de Lutero. Por lo tanto, en ese sentido, ellos creían en la autoridad de la Biblia, tal como lo creía Lutero. Ellos creían en la doctrina de la salvación por la sola fe, ¿no es cierto? Porque eran luteranos. Y lo mismo que anglicanos y presbiterianos. Bueno, los presbiterianos es una iglesia reformada. Ellos, la verdad es que podríamos decir, son muy bíblicos, ¿me entiende? Por lo tanto, estos tres grupos, ¿no es cierto? Quizás con el anglicanismo por ahí podríamos tener un poquito más de diferencia. El anglicanismo es una iglesia, bueno, en ese tiempo, hoy día el anglicanismo ha tomado otros ribetes muy distintos, pero al menos en ese tiempo era una iglesia igual cercana a la iglesia católica. Si bien es cierto protestante, pero aún en sus cultos, por ejemplo, en sus iglesias son muy parecidas a los católicos. Pero aún así tenían una base doctrinal reformada o calvinista, ¿ya? Y ya con luteranos y presbiterianos podríamos decir que son iglesias como de sana doctrina en lo general, ¿ya? Así que son iglesias en lo general de sana doctrina que llegan a Chile. Gracias, Sandrita, por su... Mano Roberto. Hermano, cuando se divide la iglesia en Valparaíso, usted dice que se formaron después partes de chilenos. Correcto, sí. O sea, ahí los chilenos eran menos intelectuales que los hermanos que habían llegado en cuanto al conocimiento bíblico. Correcto, sí. Entonces, de ahí hubo un desvío más o menos fuerte en cuanto a la sana doctrina, porque ellos al tener menos conocimiento bíblico, haber mucho más ignorancia en esos años en Chile, menos saber leer, no, por ahí fue donde se dejaron guiar mucho por la experiencia corporal y dejaron de lado lo que es la escritura. Porque, claro, por eso es como ese quiebre, porque ellos al tener más cultura bíblica no les gustó ese tipo de manifestación. Entonces, por eso que después esto se fue desvirtuando cada vez más hasta lo que digamos hoy en día. Digo, pentecostalismo, todo este tipo de cosas. Porque ya no fue formada por los reformadores que venían ellos llegando con la cultura bíblica, sino que más bien por sus sentimientos. Sí, yo creo que usted tiene razón, hermano Roberto, en el análisis que hace. Yo creo que podríamos dedicar harto rato para hacer ese análisis, pero efectivamente hay un tema no menos importante de desconocimiento bíblico, o al menos de apartar la escritura de lo que ellos estaban viviendo. Es evidente, es innegable que hay una primacía de la experiencia por sobre la doctrina. ¿Me entiende? Muchas de las cosas que se reportan del avivamiento de 1909, o sea, lisa y llanamente no son bíblicas, ¿ya? Lo que no quiere decir que muchos de ellos realmente hayan conocido a Cristo. ¿Me entiende? Muchos de ellos hayan conocido a Cristo, y lo que no quiere decir que se produjo salvación en ese contexto también. ¿Me entiende? Pero evidentemente al poner o al darle a otras cosas la preeminencia por sobre la doctrina, se fue cayendo en errores y se fue desvirtuando, digamos, el movimiento. Entonces, la verdad es que quizá ese análisis nos daría como para más tiempo, porque hay varias cosas a tener en cuenta. Varios historiadores dicen que en realidad los chilenos tampoco se sentían muy cómodos con estas jerarquías europeas, norteamericanas. Había un tema del idioma, ¿me entiende? Entonces, hay otros, por ejemplo, estudiosos. Hay un sociólogo suizo
que estudia mucho el pentecostalismo chileno, y él tiene como otra teoría. Él dice como el pentecostalismo chileno es la continuación de las relaciones como de jerarquía del campo chileno y como del indigenismo. Ellos ven en las experiencias sensoriales algo como la continuación como de la religión indígena. ¿Me entiende? Entonces, por eso les llama la atención. Es como una especie de sincretismo religioso. Es como experiencias sensoriales que antes teníamos desde el punto de vista como de la Pachamama o de esas cosas, pero que ahora tienen una etiqueta de cristianismo. ¿Me entiende? Entonces, ese análisis se puede ver desde varios puntos de vista, pero creo que es correcto el análisis que usted hace de que se deja la escritura, ¿no es cierto? Y se da lugar a otros tipos de experiencias que definitivamente son ajenas a la historia de la iglesia cristiana. Si ellos quieren ponerlo en términos bíblicos, ellos se van a basar en Hechos 2, pero cuando usted estudia lo que sucedió en Hechos capítulo 2, no tiene mucha relación con cómo se inician este tipo de movimientos, ¿ya? No sé si... ¿Guillermo? Un breve comentario un poco el análisis también que yo he hecho, que lo vengo haciendo de esta iglesia. Que ellos, por ejemplo, se convirtieron un poco como la iglesia católica. La escritura solamente era para los que predicaban, y a la iglesia no la dejaban estudiar en profundidad o en institutos bíblicos porque decían de que el lepra mata. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también ellos limitaron a la iglesia a poder tener lectura, estudios bíblicos, y por ende también manipulaban también a las personas, y eso después se empezó con el neopentecostalismo, que aún es mucho más exagiversado. Se entraron doctrinas que en este momento ya casi la mayoría conocemos, como el tema de la prosperidad. Correcto. Gracias Guillermo por su comentario. ¿Alguien? Mi hermano. Sí. En definitiva desconozco si hay un plan divino de Dios independiente. Siempre cuando nosotros metemos las patas, por decirlo así, Dios encausa eso ahí, porque muchos, probablemente los que estamos acá, o muchas otras congregaciones, nacemos de la rama pentecostal, porque era la forma a lo mejor que se tenía para poder llegar a las personas de escasos recursos de la época, ¿cierto? Y como todas las cosas, muchas de las cosas, digamos que como hombre, cuando metemos nuestra siembra, por decirlo así, o metemos nuestra semilla, comienza a desvirtuarse. Entonces, yo creo que con el tiempo, independiente de ese movimiento, que si bien evidentemente apartado de la palabra, sirvió para que muchos pudiésemos llegar a lo mejor el conocimiento de lo que Dios ha escogido, ¿cierto? Y empezamos a estudiar, nos vamos dando cuenta de decir, ¿sabes que aquí falta a lo mejor un sustento? Y eso es lo que uno empieza a buscar, por eso de repente uno termina desde la metodología o de la metodista, pasa hasta encontrar una sana doctrina apegada a la escritura, ¿cierto? Primordiando la palabra y no el sentimiento. Entonces es interesante cómo el flujo independiente, digamos, del error puede haber sido utilizado por el Señor también para llegar a todas esas personas que estaban. Creo que su comentario es muy acertado, hermano Claudio, muy acertado. Mire, fíjese que podríamos hacer un análisis muy parecido incluso con la Reforma misma, ¿ya? La Reforma misma. Cuando, por ejemplo, miramos también la vida de los reformadores no fueron tampoco santos de la época. Hay algunos de ellos que cometieron hechos que no estuvieron bien, ¿me entiende? Pero aún así Dios les utilizó, ¿no es cierto?, para traer una reforma a la iglesia. Y en general los vaivenes de la fe cristiana en la historia tienen mucho de eso, ¿no es cierto? Creemos que Dios, el Dios soberano, maneja todos los lineamientos de la historia, pero esas fuerzas pasan por pecadores como nosotros, ¿me entiende? Pecadores como nosotros que también, como usted dice, vamos poniendo nuestras manos en las cosas y muchas veces las vamos desvirtuando. Después tiene que suceder otro movimiento para que se vuelva. Y eso es la historia de la iglesia cristiana, ¿me entiende? Por ejemplo, hay una reforma muy importante, interesante, que se produce en Inglaterra en el siglo XVIII, donde ahí tenemos a los hermanos Wesley y donde surge la iglesia metodista. ¿Qué fue eso? Las iglesias de la Reforma que habían nacido con una buena doctrina se habían enfriado, habían dejado de lado la santidad, no estaban predicando el evangelio
Y ahí surgen hombres como John Wesley, como otros hombres, donde surge el movimiento metodista como una renovación. Efectivamente ellos cayeron en otros excesos, ¿me entiendes? Ellos cayeron en otros extremos, pero finalmente eso de alguna manera encausa también a la iglesia. Entonces, muy de acuerdo con lo que usted comparte, ¿no es cierto?, que sabemos que Dios es el que va obrando en todo esto, pero esto a través de nosotros, y por eso que también tenemos esta situación. Así que eso, mis hermanos, espero haya sido de bendición, de edificación, de conocimiento, conocer esta historia, ¿no es cierto?, conocer también quiénes fueron nuestros, o de quiénes somos herederos, ¿no es cierto?, con sus luces y con sus sombras, ¿no es cierto?, pero aquí estamos, ¿no es cierto?, aquí estamos por obra y gracia del Señor. Permítanme hacer una palabra de oración. Terminamos la próxima semana, justo el día exacto, hace 504 años atrás, que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y vamos a terminar con la historia de la iglesia bautista y vamos a hacer un análisis interesante de qué nos diferencia o cuáles son las particularidades de una iglesia que se haga llamar bautista, ¿ya? ¿Qué nos diferencia también de otras denominaciones? Y eso va a ser también algo interesante de poder ver. Oremos, mis hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Dios mío, de edificación, de conocimiento, de poder mirar, de poder reflexionar. Dios mío, como se decía acá, Padre, de ver tu mano, Señor, tu mano en la historia, tu mano a través de hombres, pecadores como nosotros, Señor. Pero gracias porque a pesar de nosotros, Dios mío, tu palabra se fue abriendo paso en distintos lugares, en distintos contextos, aún con nuestros errores, Señor. Y te damos gracias porque muchos de nuestros compatriotas, a través del trabajo valiente, forzado, de hermanos y hermanas, Dios mío, a través de nuestra historia, es que hoy día también nosotros podemos disfrutar de tu palabra, podemos disfrutar de tener la libertad de congregarnos y de alabarte, Señor, con libertad. Gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos todo esto en tus manos y rogándote, Señor, que lo que queda de mañana pueda seguir siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Tenemos un break de algunos minutitos y ya comenzamos.